También nos acompaña esta noche Santiago Abascal, presidente de Vox. Buenas noches y Otegi a prisión. Clarísimo ya su reivindicación desde el primer minuto. Señora Abascal, quería apuntar algo. Bueno, aquí se indicaba, yo creo que a nadie se le ha pasado desapercibido, que es el Estado el que adelanta estas indemnizaciones. Son las personas que nos están viendo, son los ciudadanos españoles a través de Hacienda, somos todos los españoles, incluso las víctimas del terrorismo que pagan sus impuestos. Es verdaderamente cruel y paradójico. No estamos, de todas formas, ahora que saco a colación a Hacienda, ante una ruina económica, estamos ante una ruina moral de primer orden, una ruina moral patrocinada por los distintos gobiernos de la nación desde que el presidente Zapatero inició la hoja de ruta de la rendición ante la banda terrorista ETA. Hoja de ruta que el otro día aclaraba ante toda la audiencia que seguía La Sexta, Arnaldo Otegi. Después de la comisión de ese tipo de crímenes que algunos han conseguido salir, ¿qué tipo de arrepentimiento es creíble? El único arrepentimiento creíble, como diría Gustavo Bueno, en una posición llevada a la raíz, sería el suicidio. Pero claro, no podemos esperar un gesto de honor de esas características en un terrorista. Así que el único arrepentimiento creíble sería la permanencia voluntaria en prisión. Pero tampoco podemos esperar que un terrorista, después de haber asesinado a muchísimas personas, haga eso. Por lo tanto, lo que tenía que haber hecho la democracia española desde el año 78 es implantar la cadena perpetua sin revisión y de manera inmisericorde con este tipo de crímenes que no tienen perdón. Señora Abascal. Ha contado Eduardo García Serrano de una manera muy gráfica y con todo lujo de detalles escatológicos, la actitud de un etarra en concreto. Pero no, que no piense la audiencia que describía a un ejemplar concreto de etarra, no. Este es el etarra paradigmático, este es el proetarra paradigmático. Este mismo fin de semana yo tenía que aguantar en mi pueblo, en Amurrio, parece que las cosas han pasado, que se vive completamente en paz, como un grupo de unos 150 individuos insultaban a mi padre llamándole fascista de mierda, iros a España, desde la distancia y aprovechándose del tumulto. Minutos después, ya disuelto el grupo, yo solo me cruzaba con media docena de ellos y no acertaban más que a mirarme con precaución. Iba completamente solo, acompañado de mis hijos menores. Son unos auténticos cobardes. Lo han sido siempre. No tienen, por supuesto, son desde un punto de vista moral unos auténticos miserables, no tienen la más mínima hombría, son unos auténticos cobardes. Ese es el etarra paradigmático. Valentín Lasarte no es más que un etarra ejemplar y un ejemplar de etarra. Están obligados cuando no hay coraje en el gobierno, cuando el presidente del gobierno no respeta a su propio pueblo y cuando ante la obligación de unos compromisos internacionales y teniendo que poner en la balanza esos compromisos internacionales y por otro lado la dignidad del país, elige los compromisos internacionales. Es una cuestión de coraje, pero entra dentro de la lógica más aplastante que el gobierno asuma la doctrina Parot después de asumir toda la hoja de ruta de la rendición ante ETA. Es de una lógica aplastante. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué Mariano Rajoy, que llega con mayoría absoluta, traiciona todo lo dicho y traiciona además las convicciones más íntimas de sus votantes? ¿Y por qué? Pues porque Mariano Rajoy es un fatalista y porque es un hombre sin el coraje necesario para presidir el gobierno de España. No hay otra explicación, es una interpretación. Solo podemos encontrar una explicación psicológica. Yo no puedo encontrar otra. Y como aquí lo que hace el líder lo siguen todos los demás, si el líder no demuestra el coraje necesario, pues todos los que le siguen le imitan, le emulan y no hacen nada distinto. Señor Abascal. Sí, muy brevemente. Yo creo que la precisión legal que hacía Juan Fluger es muy importante. Es decir, estas sentencias son orientadoras, pero no son declarativas, pero no son de obligado cumplimiento. Pero siendo importante no es esencial. Supongamos por un momento que estas sentencias fueran de obligado cumplimiento según los compromisos internacionales de España. Pero es importante porque la mayoría de los espectadores, de los televidentes, de los españoles piensan que lo han tenido que hacer por imperativo pero legal. Supongamos por un momento que han tenido que hacerlo por imperativo legal. ¿Qué significa la doctrina Parot? La doctrina Parot significa que da igual matar a 8 que 80. Es decir, que un individuo condenado por un asesinato y condenado a 30 años y un individuo condenado por 10 asesinatos a 300 años, a la hora de rebajar la condena, lo hacen desde el máximo posible de tiempo que pueden cumplir en prisión, es decir, los 30 por cada años. uno de los asesinatos. Es decir, el que ha matado a 10 empieza a rebajar mismo la condena igual que el que ha matado a 1. Eso es exactamente la derogación de la doctrina Parot. Eso
Es decir, da igual que sea de obligado cumplimiento, da igual que lo diga la ONU, que lo diga el Tribunal de Estrasburgo o que lo diga la Santa Sede. España no podía aceptar eso de ninguna de las maneras, ni siquiera poniéndonos en la falsa hipótesis de que eso fuese de obligado cumplimiento. Señor Abascal, brevísima intervención y abordamos ya las declaraciones de Otegi. Yo no creo que él asuma especialmente que la solución a lo que has llamado conflicto vasco sea, en este caso, una concesión. Es que Rajoy asume que la solución a cualquier tipo de conflicto es la rendición. Aquí nos habéis convocado para hablar de una cosa, que es la política antiterrorista, pero es que lo ha hecho absolutamente con todo su programa. La solución a cualquier tipo de debate, de conflicto democrático, de pareceres con la izquierda, es la rendición, es la entrega, es el modo de estar de Rajoy en la vida y del modo de estar de Rajoy en política. Es su forma de ser. Santiago Abascal, desde tu partido, desde Vox, habéis presentado una demanda contra Arnaldo Otegi, basándoos en que en estas declaraciones, exactamente en qué puntos de su declaración, de su entrevista. Bueno, sí, lo hicimos ayer, acudimos a la Audiencia Nacional, yo y el secretario general de Vox, Javier Ortega, a presentar una denuncia por enaltecimiento del terrorismo, por justificación del terrorismo, que es lo que hace a lo largo de toda la entrevista, y por humillación a las víctimas, porque esto, siendo vomitivo, todos los argumentos, lo verdaderamente terrible... Es que se le dé el altavoz. Es que se le dé este altavoz. Es verdaderamente terrible. Claro, eso no debe tener ningún tipo penal y no quiero andar en esa cuestión. Pero desde luego, Arnaldo Otegi ha cometido para nosotros clarísimamente los delitos de exaltación del terrorismo, justificación del terrorismo, que es el tipo penal concreto, y por lo tanto, el que lleva aparejado, que es el de humillación a las víctimas del terrorismo, lo hizo en esa entrevista, pero es que lo ha vuelto a hacer en la ETV. Yo ahora estaba escuchándole y preguntabais, ¿qué significan estas declaraciones? Pues significan y constatan tres cosas. Primero, que ETA existe. En segundo lugar, que ETA es el gendarme en la sociedad vasca y una auditora del proceso de rendición. Y en tercer lugar, que Otegi es el portavoz de ETA en estos momentos. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Igual que decía Otegi, hay que decir con toda claridad que no queríamos matar en Hipercor. Pues hay que decir con toda claridad que Otegi actúa como el portavoz de ETA. Y algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia de esta situación con otras treguas de la banda terrorista? Pues que esta ha durado 10 años, que es más larga. Nada más. Pero nada más. ¿Por qué? Porque el gobierno Aznar, en su última etapa, les puso contra las cuerdas y porque ven en estos momentos que su fin perverso de la destrucción de nuestro país y de la destrucción de nuestra convivencia histórica se puede conseguir sin el terrorismo. Y si no pueden conseguirlo, volverán. Y eso es lo que anuncia el portavoz de ETA, que es Arnaldo Otegi. El portavoz que ya se ha postulado como el futuro Lehendakari, además dice que está encantado, que será un honor ser el Lehendakari. Que será muy peligroso. Más peligroso para el Estado español. Bueno, yo creo que esto no es extraño. Hay 90 diputados aproximadamente en el Congreso que piensan que Otegi es un preso político. ¿Se está refiriendo? Me estoy refiriendo a los de los grupos nacionalistas, me estoy refiriendo a los de Podemos y sus confluencias, Ellos, y me sin estoy embargo, refiriendo a Izquierda Unida. Pues es lo que dijo Pablo Iglesias. Piensan que es un PSOE, preso político, piensan que está en prisión también, por sus ideas. Bueno, probablemente algunos en el PSOE. Madina dijo que era imprescindible para el proceso de paz que Otegi estuviera en libertad. Bueno, pero eso es una posición estratégica que yo condeno. Es síndrome de Estocolmo, entre otras cosas. Pero no está diciendo que es un preso político, que está condenado por sus ideas. Es que hay muchos que piensan que está condenado por sus ideas, cuando está condenado por integración en banda armada y por secuestro. Entonces, claro, es que esto es algo verdaderamente grave. Si hace 10 años, 15 años en España alguien hubiese dicho que un condenado por pertenencia a banda armada es un preso político, pues habría sido Joseba Egibar, como mucho presidente del Partido Nacionalista Vasco Guipuzcoano, o cualquier miembro de Herri Batasuna. Pero es que ahora lo dicen 90 diputados en el Congreso. Es decir, el declive de la sociedad española expresado institucionalmente en el Congreso es gravísimo. Es que da igual lo que diga ahora Podemos, da igual, ya lo han dicho todo, da igual que entre sus 5 millones de votantes haya buenas personas equivocadas, que no son neocomunistas ni proterroristas, da igual, Pablo Iglesias ya lo ha dicho todo, y lo dijo, es que lo hemos vuelto a ver en la Rico Taberna, ¿no? Y es terrible ver cómo el líder de un partido político con tantos diputados en el Congreso de la Nación se pasee por una Rico Taberna a alabar a la banda terrorista ETA. Yo lo estaba viendo, claro, cuando este niñato pijo-estalinista, cuando este beneficiado social estaba en la Rico Taberna alabando a ETA, yo, que también era un joven en ese momento, y algo soy todavía, tenía que ir con una pistola al cinto y con 2 escoltas detrás, hipotecando toda mi juventud para defender la legalidad constitucional ante la que tengo algunas objeciones.
para defender la convivencia en nuestro país. Tenía que jugarme el tipo cuando este desgraciado iba a la Rico Taberna a alabar a la banda terrorista ETA. Es terrible. Y estos, camuflados, poniéndose la mejor piel de cordero posible encima de su verdadera naturaleza de lobos, han llegado al Congreso con una fuerza extraordinaria. Hay que pensar que hemos hecho mal para que esto pase, ¿eh? Porque la sociedad española no está tan podrida como lo están los dirigentes de Podemos. Bueno, yo creo que está la inversión moral que se está produciendo en la sociedad española y especialmente en la política española, que en la España que viene hay mucho más riesgo de que acabemos nosotros en prisión de que Otegi entre en prisión. Pues yo únicamente para decir que no es extraño que un fin perverso como la destrucción de la unidad nacional y de la convivencia histórica entre los españoles haya llevado aparejado un medio perverso como el asesinato, el secuestro, la extorsión y las bombas. Muchísimas gracias, señora Abascal, por habernos acompañado. Buenas noches y viva España. Gracias a la vía Nanclares, esta legislatura nos deja ni más ni menos que 269 terroristas en libertad. Para acogerse a esta vía, la vía Nanclares, hay que cumplir algunos requisitos como pedir perdón, cosa que no han hecho, y pagar indemnizaciones. Quédense con este dato porque lo retomamos en unos instantes. Además, por criterios médicos, también se liberó a otros como a Bolinaga. Finalmente, el asesino de 6 personas murió en su casa, pero sus imágenes tomando vinos con amigos hicieron mucho daño entre las víctimas del terrorismo. Además, en 2013, el Tribunal de Estrasburgo falló en un caso concreto en contra de la doctrina Parot. Esto significaba que había que dejar a una presa etarra en libertad, a una sola. No fue así. Hay hasta ahora 72 etarras en la calle basándose en esta sentencia. Tampoco podemos olvidar el incumplimiento de la ley de partidos, gracias a la cual, y solo siguiendo los criterios de Guardia Civil, Policía y también del Tribunal Supremo, se podría haber ilegalizado Bildu. No se ha hecho. Tenemos a la izquierda abertzale de nuevo en las instituciones. El PP ha cumplido también la hoja de ruta de Zapatero. ¿Y cómo lo sabemos? Pues gracias a lo desvelado por el histórico dirigente de Batasuna, Rufino Echevarría, actualmente en las filas de Sortu, que en el mes de enero descubría por primera vez los acuerdos a los que llegó el gobierno socialista en 2011 con ETA. ¿Adivinan qué incluían? Pues la liberación de presos y la vuelta a las instituciones. Y por último tenemos el tema de las indemnizaciones que mencionábamos antes y que explicaba Juan Ernesto Fluger. El pago de la responsabilidad civil es la obligación que tiene un condenado de reparar mediante el pago de una cantidad el daño provocado. También lo pide la vía Nanclares. Los presos de ETA deben a sus víctimas, como decíamos, más de 350 millones de euros. No han pagado ni siquiera uno a día de hoy. Es cierto que este modus operandi no ha empezado con el gobierno de Rajoy, pero desde luego, Beatriz, sí se ha mantenido. La vía Nanclares es una introducción, en la política penitenciaria que beneficia, se llama vía Nanclares porque se empieza a aplicar en la cárcel de Nanclares de Oca, y lo que establece es que se pueden acceder a beneficios penitenciarios por parte de los presos de la banda terrorista cumpliendo 4 condiciones. Normalmente se suelen citar 3 y se suele dejar fuera precisamente lo del pago de las responsabilidades civiles. Pero las 4 condiciones son, en primer lugar, manifestar arrepentimiento y renunciar a la vía del terrorismo como lucha dentro de la sociedad. La segunda, pedir perdón y disculparse ante las víctimas del terrorismo. La tercera, colaborar con la justicia en la resolución de los crímenes que quedan sin resolver. Y en cuarto lugar, pagar las responsabilidades civiles. Ya desde que se introduce esto, que es una introducción de la segunda legislatura de Aznar, aunque hasta 2008 no se empieza a aplicar, desde la introducción de esto ya está claro que hay una vía de excarcelación más factible para los presos que no tienen por qué cumplir el rigor penitenciario que hasta ese momento se les ¿Pero esto se ha cumplido? ¿Se ha cumplido? O sea, no. todos los etarras excarcelados han pedido perdón. Hay algunos que solamente han manifestado su rechazo a la banda terrorista, otros, este ha sido como en vez de cumplir las 4, el 100% de las condiciones, se les ha dejado nada más que la vía de una sola o 2 de las condiciones. Otros han hecho una petición ficticia a las víctimas de aquella manera, ninguno prácticamente ha pagado la responsabilidad civil y, por supuesto, les entra una amnesia brutal cada vez que son llevados a un juzgado para colaborar con la justicia en la resolución de los atentados que quedan por resolverse. Estamos hablando de cerca de 350 atentados que todavía no se conocen y no han sido resueltos.